Ejercicio número 22 de clase 4. El texto cita: la sangre representa un treceavo de la masa total de una persona. Si una persona de 65 kilogramos pierde un 40% de su sangre y luego recibe una transfusión de 4 kilos. Una transfusión de 4 kilos. Normalmente o generalmente hablan de unidades de volumen. Hablan de litros, de volumen, de cc, de medio litro, de tantos cc de sangre. Pero aquí está midiéndola en masa. Y es perfectamente factible. No hay ningún problema con aquello. Solo que es atípico, nada más. Veamos. La sangre, ¿cierto?, es un tercio de la persona. Ahora, la persona pesa 65 kilos y pierde un 40% de la sangre. Ese 40% es una fracción. ¿Una fracción de qué? Para saber, digamos, cuánto es el contenido de sangre, porque fíjense la alternativa. Entonces, vamos a tener que evaluar qué alternativa de las que están aquí es como verdadera. También hay que interpretar el ejercicio más o menos qué te están preguntando. Tenemos 65 kilos de masa, no peso. Un peso sería multiplicar por la fuerza de gravedad, se da mide en Newton. 65 kilogramos de masa y vamos a multiplicar eso por un tercio. Perdón, por un treceavo. ¿Por qué por un treceavo? Porque quiero sacar la proporción de sangre, del total de la sangre. Y de ese contenido se pierde el 40%. De eso, de la sangre. Pero no es el 40% de los 65 kilos, sino que es de los 65 multiplicado por un treceavo. ¿Dará justo esa división? No tengo idea. Esto es lo mismo que 65 dividido por 13. Ahora la fracción la estamos interpretando como una división y hay que probar. El 13, 13, 13, esto termina en 3 y para que nos den 5, tiene pinta de 5. Tiene pinta de 5, sí. 5 por 13 sería, por 10 sería 130 y la mitad de 130 es 65. Entonces, efectivamente, la división da justo 5. Es una división justa, no pareciera, pero sí, lo es. Entonces, de una persona que tiene 65 kilogramos de masa, 5 kilos son de sangre. Ahora, de estos 5 kilos, esta persona, no sé, pues ahora sufrió un accidente, algo le pasó, que perdió el 40% de la sangre. ¡Wow! Bastante. ¿Y cómo le extraigo yo el 40% a 5? Tenemos varias opciones. Las más fáciles y las que tienen que llegar a manejar algún momento es llegar y multiplicar. Si tú quieres saber cuánta sangre le quedó, es simplemente multiplicar el 5, que son los 5 kilos, multiplicar por 0,6 al tiro. Y eso te da la sangre que tiene, automáticamente, la sangre que le queda. También podrías calcular, ¿cierto? 5 menos el 40% que pierde, es decir, el 40%, 0,4 de 5. Y es exactamente lo mismo, pero más engorroso. También puedes interpretarlo con fracciones, es decir, 5 menos el 40% de 5. Eso es. O también podrías interpretarlo no como la resta, sino que como basándote en lo que te queda. Ah, lo que me quedó es el 60%. Si yo estoy restando el 40%, entonces me queda el 60%. ¿El 60% de qué? 60% de 5. El D significa multiplicar. Así que todas estas combinaciones tenemos para calcular el remanente. ¿Se dan cuenta? Ustedes usen la que más le conviene. Ojalá lleguen a algún momento, lleguen al 0,6 por 5, al 0,6 por 5, porque es la que te da el resultado más instantáneo. Y de hecho, cuando ustedes trabajen profesionalmente, olvídense que van a estar usando la fórmula de porcentaje. No. Si yo quiero calcular al número 5.500, réstale el 17%. Cuando yo quiero restar el 17% al 5.500, yo simplemente multiplico por lo que le falta, estamos usando el 17%, lo asocio a 0,17 y es lo que me falta para llegar al 1, para llegar al entero. Y eso sería 0,83. Ahí le estás restando, al multiplicar por 0,83, esto
yo automáticamente le estoy restando el 17%, sin hacer ningún cálculo extra. Tienen que llegar a dominar ese tipo de, de visualización para los porcentajes. En este caso vamos a hacerlo un poquito más lento. Tenemos entonces, como le restamos un 40%, nos está quedando un 60%. Y eso sería simplemente, podemos simplificar este de aquí y podemos seguir simplificando incluso. Pero aquí no nos conviene simplificar el 6 con el 10 porque la división por 10 es muy fácil. Así que me conviene no transformar esto en 3 quintos, sino que mantenerlo con 10. Es muy fácil manejar el 10. 6 por 5 son 30 y acá nos queda un 10. Es decir, cancelamos esto y eso nos da 3. Ha perdido, se quedó con 3 litros. Le quedan 3 litros de sangre. Tenía 5 originalmente. Y ahora estamos sacando el 60%, es decir, lo que le quedó. 3 litros de sangre. Luego recibe una transfusión de 3 litros, 3 kilos. Estoy trabajando con puros kilos. Me acostumbré a la modalidad tradicional que se maneja en la jerga. Recibe ahora una transfusión de 4 kilos. O sea, se va a quedar con 7 kilogramos. Uf. Este ejercicio igual es poco real porque 7 kilogramos, o sea, tener 2 kilos más de lo original, 2 kilos más de lo original, va a presentar problemas de presión inmediatamente. La persona se puede desmayar por exceso de sangre. Pero bueno, matemáticamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Dice que tiene 2 kilos menos de sangre que al principio. Lo contrario, tiene 2 kilos de más. ¿Tiene 1 kilo menos de sangre? No, tiene 2 kilos más. ¿Tiene 1 kilo más de sangre que al principio? No. No es 1 kilo menos ni 1 kilo más, sino que tiene 2 kilos más. Y la alternativa de ella sería, por descarte, tiene 2 kilos más de sangre que al principio, que es lo que hemos estado reiterando todo el rato. La alternativa sería la D. Recuerden, chicos, las formas distintas de calcular un porcentaje: multiplicando por el decimal, usando la fracción, o basándose en lo que te queda. Cuando te piden a ti que sumes un porcentaje o restes un porcentaje, tú te basas en lo que queda y usas la fracción o el decimal de lo que queda y no restas el porcentaje para evitar calcular dos veces algo. Te ahorra tiempo.